organizar en torno a la festividad de Santa Cecilia. Bueno, es un acto un poco diferente al que venimos haciendo habitualmente. Siempre hacemos el formato de concierto, en esta ocasión pues, hemos querido organizar una mesa e invitar pues, a alguien como David Hurtado, que bueno, dentro del mundo de la música que se dedica a la Semana Santa, a las distintas cofradías, pues, y que encima ha tenido a bien decir que sí, estar esta noche con nosotros y un poco pues, bueno, comentarnos cómo vive él desde su punto de vista la composición de la música, como bien he dicho antes, dedicada a las distintas cofradías. Es una charla-concierto donde intercalaremos momentos de música con momentos de impresiones, de opinión, donde también vosotros tenéis la palabra para poder preguntar, para poder opinar sobre cuántas cosas creáis necesaria comentar, ¿no? Estáis muy atrás algunos de vosotros, yo creo que si os venís un poquito más adelante os va a llegar mejor el sonido y si alguno, ¿sí? Si alguno quiere decir algo, pues bueno, por eso, si queréis, espacio hay en los bancos delanteros por si queréis veniros un poquito más hacia adelante. Esta charla estará moderada también por Paco Illesca, que también ha tenido el gusto de aceptar estar aquí con nosotros. Él es mayordomo de la Hermandad de la Sagrada Mortaja de Algeciras. Es un hombre muy puesto por las 2 o 3 charlas que hemos tenido en el mundo cofrade, sobre todo en el mundo de la música cofrade. Es decir, es muy buen cofrade, pero además con gusto sobre la música, ¿no? Entonces, él moderará esta charla y bueno, esperemos que todos aprendamos un poquito más sobre este tema que tanto mueve en Tarifa y tanto mueve en otras partes de Andalucía. Y bueno, pues nosotros comenzaremos tocando una pieza de un compositor jerezano llamado Germán Álvarez Beigbeder. Germán Álvarez Beigbeder este año es un año un poco especial porque se cumple el 50 aniversario de su fallecimiento. Este músico jerezano es un músico polifacético que no solo tiene música para bandas, sino también para orquesta, tiene obras de gran formato como oratorio, música para piano, música para orquesta, pero como fue en un primer momento de su vida músico militar, también tiene música destinada a la banda de música. Haremos por una obra, son obras complejas, pero muy profundas. En este caso interpretamos Memoria Eterna, por lo que he leído en algún sitio, dedicada a algún amor que tuvo de juventud y bueno, que nosotros vamos a comenzar interpretando este acto, interpretando esa pieza. Muchísimas gracias.
bienvenidos a todos, en especial a David, por acompañarnos aquí en Tarifa en esta tarde. David Hurtado Torres es pianista y compositor. El flamenco siempre ha estado íntimamente alojado en su corazón. Es hijo de la popular Dolores Torres Valderrama, Lola Valderrama, sobrino nieto pues, del mítico Juanito Valderrama, y es profesor de armonía y composición en el Conservatorio de Huelva. Antes lo fuiste en Sevilla, ¿no, David? Sí, sí. Vale, actualmente. Y en más sitios. Y en más sitios. Yo me voy a saltar cronológicamente todo el repertorio, David, y me voy a ir directo a una marcha, en concreto, El amor crucificado. ¿Por qué me voy a esta marcha en concreto? Me voy a ir porque resulta que con 13 años, quien tengo aquí a mi derecha, tiene, voy a decir, el atrevimiento de presentarse en la Hermandad del Amor de Sevilla con unas partituras, estoy hablando de 13 años, y con una marcha que en aquel momento tenía por título Al Cristo del Amor. Esta marcha estuvo en los cajones de la Hermandad, no sé, hasta el año 2016, creo que fue, si mal no recuerdo, en que el inolvidable ex hermano mayor, Pepín Álvarez, la recupera y a raíz de ahí compone Al Amor Crucificado, que es como actualmente se titula. ¿Qué te llevó con 13 años a arrancarte y llevar esa composición a una hermandad tan clásica en Sevilla y de tanta importancia como el amor? Bueno, ante todo, buenas noches. Es un placer estar en este rincón tan hermoso, ¿no? Bueno, atendiendo a la pregunta que me haces, Paco, pues sí, tú sabes que allí en Sevilla, porque tú eres sevillano, pues a todo el mundo le gusta la Semana Santa. Entonces yo era estudiante del conservatorio con 13 años, pero claro, mi amor hacia la Semana Santa pues me llevó a escribir una marcha sin todavía saber componer, ¿no? Porque la composición es una disciplina que se aborda ya en el grado superior, ¿no?, de la carrera, pero yo le eché un poco de vergüenza, ¿no?, y con más ganas que capacidad, pues la escribí, la llevé a la hermandad. Y claro, aquellos señores, al ver a un niño en pantalón corto, prácticamente, pues sí, me dieron las gracias, el típico cuadro, ¿no?, de las hermandades, y aquello, claro, lo metieron en el cajón del olvido, ¿no? Y me hicieron un gran favor metiendo aquello en el cajón, ¿no? Porque claro, con el paso del tiempo, pues yo ya me hice un hombre, ya terminé mi carrera, y yo sabía que aquello no estaba ni para tocarlo, ¿no? Pero claro, como allí hay tantas personas que les gustan investigar, que son ratones de biblioteca, había muchísima gente que sabía de la existencia de esa obra y siempre me preguntaban. Y yo la verdad que la daba por perdida porque cuando yo la compuse ni había ordenadores ni había de nada, entonces yo escribí el manuscrito y eso fue lo que le di a la hermandad. Entonces decían, pues mira, pues yo no sé, yo no la tengo. Y me imagino que la hermandad pues la habrá usado para cuando haya pintado aquello, para que no se les manche el suelo, no sé. Y entonces, en una de esas ocasiones, esto lo dije en la cadena SER, en una entrevista, y nos estaba escuchando el Pepín, el antiguo hermano mayor, y claro, le picó la curiosidad, y dice, ¿esta qué marcha es? Se fue al archivo y hasta que dio con ella. Y entonces, al año siguiente, se puso en connivencia con el presentador de la cadena SER y me hicieron la encerrona. Me dijeron, David, vente al último programa de tal, que queremos hablar de tu trayectoria, pum, pum, pum. Y claro, cuando yo llegué allí y vi a este hombre con el carpetón, yo ya empecé a sospechar. Entonces en antena me dice, pues mira, que lo que te hemos traído realmente es porque Pepín ha encontrado tu marcha y nada, y queríamos que aquí en público pues nos dijeras qué te parece. Y claro, este hombre cogió el micro y dice, no, pues esto se va a estrenar el año que viene. Y yo ya me puse blanco, ¿no? Porque claro, yo ya en Sevilla era muy conocido. Y digo, no, hombre, esto no se puede estrenar. ¿Qué te parece? Encantado. Pero en cuanto acabó el programa, me fui para allá y le dije, usted, esto no se puede, esto tiene que pasar por lo menos por chapa y pintura, ¿eh? Así que me la voy a llevar a mi casa y ya veremos. Y claro, yo vi que aquello no podía ser y les escribí una nueva, pero claro, hice una cosa muy bonita.
que reutilicé lo que se podía reutilizar de la marcha, ¿no? Y siempre que me preguntan cómo está hecho, yo hago un símil con la imaginería. Tú sabes que hay determinadas imágenes que cuando se quemaron en la Guerra Civil, pues al rehacerlas cogían las astillitas que habían quedado y las metían dentro de la nueva imagen, ¿no? Para que hubiera algo de la primigenia. Y eso fue lo que yo hice con esta marcha, ¿no? Cogí 2 o 3 detallitos, ya la hice con más conocimiento y bueno, se estrenó el año pasado y la verdad es que me ha gustado muchísimo. Muy bien. De tradición familiar flamenca y de la canción española. ¿Tú cómo llegas a este mundo de la música cofrade? Pues como te he dicho, la mayoría de la gente cree que yo solamente soy un compositor de marchas profesionales, ¿no? Yo soy un compositor, ¿no? Yo soy de los que piensan que un compositor tiene que ser capaz de escribir cualquier género de música, incluso reggaetón, es decir, toda la música puede ser buena o puede ser mala, ¿no? Lo que pasa es que, claro, allí en Sevilla es imposible darle la espalda a ese movimiento. Primero porque me gusta y segundo porque con diferencia el género musical que más se mueve, más se consume en Sevilla es la marcha, pero ya no es solo en Sevilla, que tú sabes que es un fenómeno que ha trascendido incluso Andalucía. A mí me llaman de todas partes, como tú ninguna, se ha tocado hasta en Colonia, en Alemania. Entonces, un compositor tiene que ser hijo de su época y del momento que le toca vivir. Y si yo hubiera nacido en Viena en el siglo XIX, pues escribiría valses, ¿no? Pero estoy en Sevilla y escribo marchas, ¿no? Pero vamos, yo creo que la forma da igual, ¿no? Se puede hacer música buena o música mala en cualquier género. Porque tú compones también flamenco, por ejemplo. Evidentemente, yo tengo mucha música flamenca, tengo mucha música clásica, tengo música vocal, pero claro, la gente, yo soy el compositor de como tú ninguna. Muy bien. Y a la hora de componer, ¿qué paso sigue David Hurtado? Bueno, pues, ¿te refieres a una marcha? Sí, cuando te ves delante del papel en blanco. Hombre, lo primero es hay que intentar que lo que tú escribas se adecue a quien escribe, ¿no? En este caso a una hermandad, ¿no? En ese aspecto el compositor tiene que ser como un sastre que tiene que confeccionar un traje a medida, ¿no? Por ejemplo, si le escribes a la Macarena, pues no le vas a escribir una marcha fúnebre, ¿no? Pero te obligan, la hermandad cuando te hace un encargo, ¿te obliga en cierto modo a decirte qué tipo de marcha quieres? Bueno, siempre hay el típico que te dice que se parezca a tal. Bueno, eso te entra por una oreja y te sale por la otra, ¿no? A un artista no se le puede coartar, ¿no? Un artista, si sabe lo que tiene entre manos, sabe perfectamente que a la Macarena no le va a escribir una marcha fúnebre, ni a la Amargura le va a escribir una marcha para la Macarena. Entonces, lo primero es la adecuación, ¿no? Y después, pues, evidentemente, buscar aquellos motivos melódicos, rítmicos, que tú veas que se pueden adecuar perfectamente a lo que es la personalidad de la hermandad. ¿De qué fuente has bebido en el aspecto, qué autores son tú, sobre los que tú has basado o los que tú admiras en este caso? Fíjate, la música de Semana Santa sabes que es una moneda con dos caras, ¿no? Está por un lado la marcha alegre de cornetas, que es la marcha triunfal, y por otro lado la marcha fúnebre, ¿no? Yo tengo 2 referentes que siempre me han acompañado, que son Farfán, ¿no? Para mí Manuel López Farfán fue el auténtico revolucionario del género, ¿no? Porque en una época en la que solo se escribían, solo se interpretaban marchas fúnebres, él se sacó de la chistera la marcha con corneta, que la corneta era un instrumento que era para los cuarteles, ¿no? Solamente para tocar diana y 4 cosas más. Y él la incluyó como un instrumento primordial en la plantilla y fue la auténtica revolución, ¿no? Entonces, para mí Farfán, bueno, y después la perfección quizás sea Gámez La Serna, ¿no? Gámez La Serna, todo lo que hacía era una especie de rey Midas, ¿no? Que lo convertía en oro. Entonces, han sido siempre mis 2 grandes referentes. El flamenco y la Semana Santa, hoy más que nunca y en especial, sobre todo las bandas de cornetas y tambores y agrupaciones, se tiende a fusionar mucho ambos mundos, con distintos resultados en muchos casos, pero ¿tú qué opinas al respecto de esa fusión?
Bueno, es una pregunta que me hacen mucho, ¿no? Yo creo que lo primero que hay que preguntarse cuando tú dices que fusiona flamenco es qué es el flamenco, ¿no? Porque para fusionar, para utilizar un ingrediente, tienes que saber primero qué es eso, ¿no? Entonces el flamenco es un repertorio, obviamente, cuando digo repertorio me refiero a una serie de melodías, pero hay también un elemento importantísimo que define lo que es el flamenco y es la forma en la que se interpreta. Me explico. Si una soleá o una seguirilla la canta Plácido Domingo, no es flamenco, porque no la está interpretando. Sin embargo, si un cantao de flamenco interpreta un aria de ópera, puede ser flamenco, porque yo creo que en el flamenco pesa más el aspecto interpretativo que lo que es el repertorio en sí. Fíjate si pesa más que dentro de lo que ya se considera como repertorio flamenco clásico, hay melodías que son totalmente ajenas a la cultura andaluza. Por ejemplo, hay melodías que son oriundas de Argentina, la vidalita o la milonga, y nadie duda ya de que eso sea flamenco, coexistiendo con la vidalita y la milonga en Argentina, que se siguen interpretando tal cual. El tango, 3/4 de lo mismo, o un género que hay dentro del flamenco que es el cuplé por bulería. El cuplé por bulería es coger una canción de Juanita Reina y meterla por bulería, y ya automáticamente se transforma en flamenco, ¿no? Por eso me gusta dejar claro que el flamenco, aparte de un repertorio, es sobre todo una forma de interpretar. Entonces, cuando tú quieres meter flamenco en una marcha, pues ya evidentemente tiene el hándicap que la forma de interpretarlo no le vas a poder dar nunca ese sello, ¿no? Porque una marcha es lo que es. Y una marcha está muy limitada por las características que tiene, es decir, tiene que ser una música en ritmo binario, no puedes hacer muchas virguerías rítmicas porque si no confundes a los costaleros. Entonces, cuando se habla de mezclar flamenco con música procesional, lo que se hace exclusivamente es coger una melodía del flamenco y adaptarla a una marcha con mayor o menor fortuna. A mí particularmente me convencen muy pocos experimentos que se ha hecho con eso. Yo diría que el que quizá lo hizo mejor fue precisamente Gámez La Serna con saeta cordobesa, o con El Cachorro, que cogió una melodía de saeta, en concreto una carcelera, y sí la adaptó de una forma bastante fiel a lo que suele ser una saeta cantada por un cantado. Lo demás, pues, yo prefiero llamarlo que puede ser flamenca. Es quizá por esa dificultad por lo que el flamenco aparece tan poco en las marchas de claro, de las bandas de música. Claro, porque la forma que es propia del flamenco no entra en la marcha. Es muy difícil, y cuando tú intentas meterla, en cierto modo lo que tienes es que forzarla un poco. Entonces estás despojando al flamenco de una de sus señas de identidad más poderosas, que es esa riqueza, esa libertad rítmica que tiene, ¿no? Entonces, por eso yo digo que yo hablaría mejor más que de fusionar flamenco, darle a la marcha un aire a flamenca, que es distinto. No sé si ahora iba a interpretar la banda saeta, bueno, creo que es Madre de Dios, ¿no? Perdón, ¿Quién te vio y no te recuerda?, dedicada a Madre de Dios, de la Misericordia de Jerez, obra tuya. Sí, esa marcha, precisamente, estamos hablando de utilizar elementos del flamenco. Yo me propuse seguir una tradición que el máximo exponente precisamente había sido Gámez La Serna, que era el de meter una saeta dentro de una marcha. Él, como digo, había usado la carcelera, ¿no? Que es una de unas formas de saeta de las que hoy se escuchan menos, ¿no? Entonces, como la marcha era para Jerez, yo creo que debería usar mejor el cante por antonomasia de Jerez, que es la seguirilla, ¿no? Y entonces eso es lo que hizo que esta marcha rápidamente se saliera un poco de la línea de Gámez La Serna, ¿no? Porque la seguirilla, modestia aparte, es mucho más flamenco que la carcelera, ¿no? Y precisamente ha sido el motivo principal del éxito que ha tenido esta marcha, que se toca prácticamente en todos los rincones de Andalucía. El hecho de sustituir la carcelera que usaba Gámez La Serna por una seguirilla
propia de Jerez. Bueno.
Bueno, pues seguimos con la charla, David, y te quería comentar, hoy las hermandades cuidan más que nunca su patrimonio en el aspecto de los bordados, de la talla, el dorado, la orfebrería. Sin embargo, salvo honrosas excepciones, con el patrimonio musical, no sé si da la impresión de que las marchas están ahí, se usan, no sé. Sí, la música sigue siendo la cenicienta de la Semana Santa. Es lo que menos se cuida. Hombre, yo entiendo el porqué, ¿no? Si lo pensamos bien, la música tiene algo que al mismo tiempo es una ventaja, pero es un inconveniente. Y es que es un arte inmaterial. Es un arte que no se puede tocar, no se puede ver, no se puede medir. Entonces, lo que no se puede medir ni se puede pesar, es difícil darle valor, ¿no? Tasarlo, ¿no? Entonces, eso que la hace tan sublime, ¿no? Y además es un arte que sucede en el tiempo y se acaba. Cuando termina, se acaba, hay que volver a escucharla. Tú un cuadro está ahí, lo puedes ver las veces que quieras, una escultura lo mismo, pero la música sucede en el tiempo. Entonces eso la hace más sublime, pero también es un hándicap, en el sentido de que hace que se pueda depreciar, que no se le pueda dar el valor. Yo siempre digo en ese aspecto que en Sevilla a lo mejor va a parecer un sacrilegio. La Hermandad de la Amargura, por ejemplo, la Marcha Amargura es tan importante como el manto, por ejemplo, de salida, o la Virgen del Valle. Si tú le quitas a la Virgen del Valle su marcha, le estás quitando mucho. O si le quitas a la Amargura su marcha, le estás quitando muchísimo. Espero que no se me malinterprete lo que quiero decir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que esa inmaterialidad que tiene la música hace que sea lo último que se atiende, ¿no? En la hermandad. Y también hay que decir que la música es una de las profesiones donde hay más intrusismo. Hoy día compone cualquiera. Cualquiera que sepa medio manejar un ordenador se aventura a componer. Pero y lo peor es que las hermandades también recepcionan todo lo que le llega. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. Digo, si tú tienes que hacer un manto, ¿a quién se lo pides? ¿A tu cuñado? O si tienes dinero, vas al mejor taller que haya, ¿no? O si tienes que dorar un paso, depende de tus posibilidades económicas, ¿no? A nadie se le ocurriría ponerle a una virgen una saya que yo haya bordado, por mucho cariño que yo le haya puesto. Sin embargo, en la música hay mucha gente que dice, esto lo he escrito yo con mucho cariño, y parece que el cariño ya es la razón de peso para que eso se toque. No, mire usted, componer es una cosa muy seria y muy difícil. Entonces, yo creo que las hermandades deberían tomar conciencia de que la música es su patrimonio inmaterial, que el patrimonio inmaterial también existe y también está reconocido por la UNESCO. Y cuando tuvieran que encargar una marcha, pues que ellos fueran pagando, por supuesto, porque es un trabajo, y lo mismo que se paga una corona, se paga una marcha, que ellos fueran al compositor que ellos estimen que más se adapta a su idiosincrasia. Entonces esa es una batalla que yo llevo luchando muchísimo tiempo. Como tú dices, ya hay honrosas excepciones, pero por norma general sigue pasando eso, por no hablar también de las modas, ¿no? Y de los booms, ¿no? De las determinadas marchas que salen de vez en cuando, que nadie sabe por qué, se convierten en un boom y nadie se plantea si eso es bueno, si eso es malo, o incluso aunque sea bueno, si eso es adecuado, ¿no? Que no se puede perder nunca un término importantísimo que es la adecuación, ¿no? Lo que los romanos decían, el decorum, ¿no? Sí, hay respecto a lo que hablas de inmaterial, hay una preciosa, no leyenda, sino hecho, que tú de sobra lo sabrás y muchos de los que están aquí presentes, cuando estuvo en los años 20 el músico Stravinsky en Sevilla, y le decía a Juan Lafita, su Cicerone, de que, bueno, viendo el paso, creo que era de la Virgen del Refugio, de San Bernardo, y le dijo esa frase que ha quedado para la historia de por fin veo lo que escucho y escucho lo que veo. Felicite al autor.
La marcha que estaba sonando era Soleada, mi hermana. Estamos hablando de un compositor que era una de las personalidades más ácidas que había en la historia de la música, Stravinsky, es decir, que, para que me entiendan, que no se casaba con nadie. Sin embargo, en Sevilla, pues le causó una impresión. En lo inmaterial, con eso no se come. Claro. ¿El autor puede vivir de la música cofrade, David? No. Bueno, hoy en día yo creo que quitando el reggaetón, ningún músico puede vivir exclusivamente de componer, ¿no? Por mucho éxito que tenga, ¿no? Por mucho éxito que tenga, tienes que tener otra... Yo porque soy profesor, pero si yo tuviera que vivir de la composición estaría debajo de un puente, ¿no? No se puede. Son muchas las hermandades que cuentan con la figura de bien el fiscal de música o diputado de música, y que incluso hay algunas que también entregan su repertorio o algunas hasta el momento concreto y la calle y el sitio donde deben de interpretarse esas marchas. ¿Tú en ese tema estás de acuerdo con ese proceder? ¿Lo ves adecuado? Es complejo. A ver, yo entiendo que la hermandad paga la banda. Y entiendo que el que paga pues tiene derecho a decidir, ¿no? Pero lo que no se puede hacer tampoco es ningunear al director. Porque el director en la calle no dirige. La banda en la calle no necesita ni siquiera ni que le den la entrada, ¿no? Que sabe cuándo tiene que entrar. Entonces, el director, ¿qué es lo que va haciendo en la calle, ¿no? Se supone que el director de una banda tiene que ser una persona muy preparada, no solo musicalmente, sino en todos los aspectos de aquella hermandad a la que está acompañando, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo. En Sevilla, eso que tú dices del papelito, eso pasa prácticamente en todos sitios, menos donde toca Tejera, la banda del maestro Tejera. La banda del maestro Tejera puede que sea, si no la única, de las pocas a la que al director le dan total libertad. Si acaso le sugieren, José Manuel, a mí me gustaría que en tal sitio me toques esto, ¿vale? Evidentemente, las hermandades tú sabes que tienen momentos que tienen una especial significación sentimental, ¿no? Con determinada calle, con determinada música. Pero fuera de eso, ellos confían plenamente en el director y la prueba está en que nunca defrauda, ¿no? Entonces yo creo que se debería llegar a ese equilibrio, ¿no? Es decir, que la hermandad evidentemente diga lo que ellos quieren, pero el director es un profesional que debe saber lo que está haciendo y tú no puedes sacar a un director a la calle exclusivamente para que se limite a desfilar y a leer lo que viene en un Y quien mejor conoce a su música. A su música, porque eso es otra. Hoy se ha puesto de moda también que en el momento que el paso se levanta hay que tocar. Y una banda no es un tocadisco. Llama marcha de corneta, con lo que quema la corneta, ¿no? Entonces yo creo que se debería, pero yo creo que es fruto del desconocimiento, ¿no? Yo creo que se deberían sentar, incluso hacer un congreso de esto, ¿por qué no? De que las hermandades se documenten musicalmente y que sepan que los que van atrás son personas y que tienen que descansar y tú no puedes estar 8, 9, 10 o 12 horas tocando sin parar, ¿no? Porque son los mismos costaleros y tienen sus relevos, ¿no? Los músicos no tienen relevo. Entonces, yo creo que es evidente. Respecto, porque salvo quizás la excepción más conocida sea el abuelo de Jaén, que lleva tras de su paso pues una banda de música, ¿por qué hay ese encorsetamiento, ¿no? Ese de que paso de Cristo, corneta, tambor, paso de Virgen, banda de música. Hombre, hay que reconocer que la banda de corneta, para el público en general y sobre todo para el público que no es melómano, es un elemento muy impactante. Que hay que reconocer que es muy espectacular, ¿no? Un instrumento que tiene mucha potencia, la música que tocan tiene así también giros aflamencados. Entonces, hoy día pues, es obvio que las bandas de corneta tienen mucho más éxito que las de música, ¿no? Y entonces pues, se identifica como quizás el paso de Cristo tiene más libertad
a la hora de andar, ¿no? En lo que se refiere a hacer las coreografías que tanto le gustan a los costaleros, ¿no? Pues entonces la banda de corneta quizás sea un acompañamiento más flexible o que se adapte más a ese tipo de andar típico de los pasos de Cristo, ¿no? El paso de Virgen, como se ha estandarizado su forma de procesionar, ¿no? Pues entonces se adapta más a la marcha procesional tradicional. Entonces yo creo que es por eso, ¿no? Que existe esa polarización, ¿no? Cada Cuaresma estamos viviendo un auténtico aluvión de estrenos de marcha de todo tipo. ¿Esto es beneficioso para la música cofrade? No, ni para nada. Siempre, fíjate, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Las grandes marchas clásicas, como Amargura, Estrella Sublime, evidentemente son clásicos y se hicieron tan famosas porque son obras maestras, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que en aquella época al año se podrían estrenar 4 o 5 marchas. Hoy 4 o 5 marchas se estrenan en un concierto. Entonces, claro, ese boom, ese tsunami musical, evidentemente hace más daño que beneficio. ¿Por qué? Porque es que es imposible asimilar todo lo que se estrena por parte del público. Entonces, en ese, como digo, tsunami de composiciones, pues muchas veces se van a perder a lo mejor grandes joyas, ¿no? Porque una, otra y otra pasan desapercibidos. La música necesita un tiempo de asimilación, ¿no? Porque sí, hay música que te entra a la primera escucha, pero eso no es lo normal. Entonces, cuando tú estrenas algo, necesitas escucharlo, necesitas asimilarlo, reflexionarlo. Pero claro, si automáticamente a la semana que viene ya tienes otro estreno, se olvida lo de la semana pasada, por muy bueno que sea. Entonces, yo creo que se le debería poner un poco de cordura a eso. Fíjate, en las últimas coronaciones de vírgenes se estrenan 8 o 10 marchas. Eso es una barbaridad para decirle a la hermandad que estrenas 10 coronas también o solo una. Pues, entonces, claro, que hoy en día es muy difícil que una marcha se haga famosa, aunque sea muy buena, entre otras cosas por esto que te digo, porque casi siempre va a pasar desapercibida. Se dice, se oye, se comenta que tus marchas suelen ser complejas para los músicos, que incluso que quizás no todas las bandas pues puedan defenderlas, ¿no? Luego a la hora de interpretarlas. ¿Te consta que esto es así? Pues sí, tengo que asumirlo, que cada compositor tiene una forma de escribir. Yo creo que un compositor lo que tiene que ser ante todo es sincero, ¿no? Escribir música que te salga de manera natural. Y yo tengo que reconocer que a mí la música me sale de una forma bastante complicada. Ahora bien, rompiendo una lanza en mi favor, no es una impostura. No es que yo me proponga complicarle la vida a los músicos, aunque muchos de ellos piensan que sí. Bueno, si yo te contara los comentarios que he tenido que escuchar en algunos ensayos, que no sabían que estaba yo presente. Entonces me sale así. Hay otras personas que lo que escriben es más sencillo, ojo, y que nunca se piense que lo más complejo es más bueno que lo sencillo, ¿no? Simplemente es distinto. Con A la derecha del Padre consigues ganar el Memorial Font de Anta en el 2009 en Sevilla. También fuiste galardonado con el primer premio Pedro Braña. Este tipo de reconocimiento, ¿de qué te sirven de verdad? A la hora de la verdad, ¿de qué le sirven al autor? Hombre, pues te sirve para un autor. Tienes que tener en cuenta que es una persona que vive casi siempre en un mar de dudas. El arte es una duda continua, ¿no? De si lo que tú haces está bien, está mal, tiene algún valor, ¿no? Entonces, bueno, y yo siempre digo que hay de aquel artista que no dude, ¿no? Porque lo peor que puede caer un artista es en la autocomplacencia, ¿no? Si a ti te gusta mucho lo que tú haces, mal camino llevas, ¿no? Porque te vas a estancar muy rápido. Entonces el artista, el compositor, el pintor, tiene que estar constantemente dudando de lo que hace. Pero bueno, este tipo de reconocimiento
el valor que tienen es que, mira, pues a lo mejor no es tan malo, ¿no?, lo que hacen, ¿no? Si te dan un premio es porque a alguien le gusta lo que hacen, ¿no? Entonces, pues mira, en ese sentido, siempre que no te sirva, como decía antes, para caer en la autocomplacencia, pues bienvenido sea. Y llegamos al año 2014. Para mí, personalmente, nunca una marcha tuvo un título más bello. Como tú, ninguna. Dedicada, por supuesto, a la Virgen de la Esperanza, con motivo de su 50 aniversario de la coronación. ¿Y tú crees que esta composición es tu sello de identidad como autor? No sé, si es como tú de verdad te identificas como autor con esta marcha. Hombre, aparte de que haya sido obviamente ha sido un antes y un después en mi carrera. Y como tú dices, se dieron una serie de circunstancias muy hermosas, muy especiales, ¿no? Aparte del título, bueno, a lo mejor todas las personas que hay aquí no lo saben. La Esperanza Macarena, pues allí en la Virgen más famosa de Sevilla, pues en uno de los pregones de la Semana Santa del año 54, creo que fue, de Antonio Rodríguez Ruzón, pues un poema que le escribió a la Macarena, pues lo titulaba Como tú ninguna, ¿no? Y fue una frase que para la hermandad es muy representativa, porque cuando se dice Como tú ninguna en Sevilla, todo el mundo sabe de quién está hablando, sin necesidad de nombrarlo, y eso allí gusta mucho, ese tipo de tonterías, ¿no? de sutilezas, ¿no? Entonces, cuando llegó el año 2014, esa marcha surge como encargo de una banda de música, no de la hermandad, como mucha gente piensa. La banda de música de La Cigarrera pues quería regalarle algo a la Virgen por el 50 aniversario de su coronación, y me encargaron que escribiera una marcha para tal efeméride. Y claro, a mí me sorprendió mucho cuando me puse a ver en el archivo de la hermandad que no hubiera ninguna marcha que se llamara Como tú ninguna, pero eso cómo es posible, ¿no? Siendo la frase más en que si reina, la Macarena, mi esperanza, pues, y ninguna como tú ninguna. Y pues ya está, esto es que estaba para mí. Entonces, lo primero que hice fue poner el título antes de escribir la marcha. Y claro, y se estrenó, fíjate tú, el día antes de la salida de la Virgen a la catedral, con ella, la Virgen, en su paso de palio. Es decir, que fue la puesta de largo soñada por cualquier marcha, hasta tal punto que fíjate, cuando se anunció el estreno, solamente cuando se dijo a continuación se va a estrenar la marcha Como tú ninguna, la gente ya se puso a aplaudir, y se llevaron 2 o 3 minutos aplaudiendo antes de escuchar una sola nota. Y bueno, ya cuando se tocó, para aquello fue un delirio. Y fíjate, ese mismo día los macarenos de allí de a pie me dijeron el mejor piropo que te pueden decir. Y dice, mira, la acabamos de escuchar y parece que la llevamos escuchando toda la vida. Es decir, que rápidamente se había convertido ya de su parte de su memoria sentimental. Bueno, y ahí está la marcha. Pues nada.
después de este pellizco, de ahí del 2014, como tú ninguna, pasan otra fecha señalada, 2016, coronación de la paz. ¿Cómo viene esto? Hombre, pues ya después de esto, pues como te digo, fue un boom. Ya la gente sabía que yo existía. Que antes me conocía mucho menos gente, ¿verdad? Y ya todo el mundo quería que yo le escribiera una marcha, ¿no? Entonces, pues ya empecé, me tuve que volver un poco más selectivo, ¿no? Porque yo soy un compositor que me gusta tomarme mucho tiempo para lo que hago, porque intento ofrecer siempre lo mejor de mí, ¿no? Yo cada vez que escribo una obra, me imagino que va a ser la última, entonces intento echar ahí el resto, ¿no? Entonces empecé a seleccionar un poquito más, no estoy diciendo que haya hermandades más importantes que otras, ¿no? Sino no hacerme yo pesado, ¿no? Sacar todos los años cosas. Y de todas las propuestas que me hicieron, pues mira, me llamó la atención la Virgen de la Paz, porque era una coronación, era un acto muy importante en Sevilla, y además una hermandad que para mí tiene mucha personalidad, ¿no? Es la hermandad que inaugura la Semana Santa en Sevilla, es la que abre la puerta, ¿no? Y tiene una serie de elementos, el parque, el escuadrón a caballo, ¿no? La Plaza de España. El palio. El palio, ese palio de malla maravilloso y esa Virgen blanca, ¿no? Entonces, eso sí ¿cómo diría? Me inspiró, me estimuló bastante, y le escribí Coronación de la Paz, que fíjate, después de la marcha que ellos tienen, emblema, que es la de don Pedro Morales, pues es otro caballo de batalla, ¿no? Es decir, que lo que más suena en esa procesión es más, incluso el año del estreno sonó más que la de don Pedro, que eso, yo me sentía incluso hasta mal, ¿no? Porque yo con don Pedro tuve una relación bastante cariñosa, ¿no? En sus últimos años. Fue un hombre que me trató siempre con un cariño y con unos consejos. Para mí fue el último clásico, ¿no? Don Pedro Morales. Yo tengo una anécdota muy bonita con él. Bueno, para el que no lo conozca, don Pedro Morales era un compositor de música profesional. Él era oriundo de un pueblo de Jaén, que habría que estudiar también la relación de Jaén con la Semana Santa de Sevilla. Fíjate, Gámez La Serna era también de allí, Alberto Escámez, y don Pedro Morales pues se trasladó a Sevilla a dirigir la banda de música que antes era más importante, que era la de Soria 9, la banda militar, y se le puede considerar pues el heredero de Gámez La Serna, ¿no? Y de toda esa tradición de compositores militares como López Farfán. Y entonces recuerdo que en el estreno de una marcha mía también de obra de juventud, de resignación, yo tenía 18, 19 años, estaba dedicada a la hermandad del museo, pues ese día también se tocaba una marcha del maestro, de don Pedro. El concierto fue en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, en el Salón Murillo, un marco incomparable, y me acuerdo porque la hermandad, claro, nos metió en el mismo saco y me sentaba al lado de don Pedro. Claro, no sabía quién era yo, obviamente. Yo sí sabía quién era él. Y bueno, claro, cuando se me estrenó la marcha y yo me levanto a saludar, yo recuerdo que ese hombre, cuando vio que yo era el que había estrenado aquello, se me quedó así mirando. Y digo, a ver. Y yo creía que me iba a dar fuerte y flojo. Y cuando me siento allí a su lado, me dice, niño, dice, ¿esto lo has escrito tú? Y le digo, sí, maestro. Y me dice, ¿pero lo has instrumentado tú también? Y le digo, sí, maestro. Y me dice, pues te has tragado un viejo. Entonces, aquella expresión a mí se me quedó clavada. Y dice mucho de la generosidad de, fíjate, una personalidad tan grande que le diera su sitio y su reconocimiento a un niñato, que era yo en aquella época. Entonces, a raíz de ahí, pues yo hice por verlo y por mantener una relación, intentar sacarle toda la sabiduría que tenía ese hombre. Y lo que te quería decir es que, fíjate, la Marcha de la Paz, pues rápidamente se convirtió en la segunda, después de la de don Pedro. Entonces eso para mí es un orgullo que la Semana Santa de Sevilla se inaugure tocando Virgen de la Paz de don Pedro Morales y Coronación de la Paz mía.
Bueno, y como vamos de dos en dos, año 2018, el pasado 12 de octubre, Plaza de la Maestranza de Sevilla, festival a beneficio de la obra social de la Hermandad de la Macarena. Y bueno, pues estreno del paso doble Cuadrilla de la Esperanza, que nada tiene que ver con Cuadrilla de Costaleros. Bueno, sí, ¿no? O habrá un símil, ¿no? Ahí, también con la cuadrilla que hizo el paseillo, me imagino. Y bueno, otro espaldarazo, ¿no lo vi? Pues fíjate, eso sí que no te lo esperaba. Es más, yo nunca había escrito un paso doble. Y no había escrito un paso doble, no porque, como mucha gente lo considerase un género menor. Para mí, como he dicho antes, no hay géneros menores en la música. Hay compositores buenos o malos. Un mal compositor escribe una mala sinfonía y un gran compositor escribe una obra maestra con un paso doble. Nunca había escrito un paso doble porque le tenía muchísimo respeto, porque creo que es un género que está plagado de obras maestras y además es muy difícil. Un paso doble no debe durar más allá de 3 minutos y medio, 4, y ahí hay que condensar en tan poco tiempo mucho. Entonces eso es muy difícil. Fíjate los pasos dobles que hay, Suspiros de España, Cielo Andaluz. Entonces yo siempre pensaba, bueno, ¿yo qué voy a aportar ya aquí? Sin embargo, este verano, cuando vi en la prensa que la Macarena estaba organizando un festival taurino para con un objeto tan loable, ¿no?, como es la asistencia social, que ustedes deben saber que la Macarena le paga la luz a muchísima gente en Sevilla, a muchas familias necesitadas. Sí, este año más de $500.000 de euros invertidos en obra social. Tanto como la atacan por lo que es, pero obedece eso que decía Cristo, de que no sepa tu mano derecha lo que hace la izquierda. La Macarena, detrás de toda esa fachada de oro y de riqueza, hace muchísimo por gente muy necesitada. Sin embargo, eso a la gente pues parece que no le da importancia. Bueno, pues cuando yo vi que estaban preparando el Festival Taurino, y sobre todo con la que está cayendo también en el mundo de los toros, ¿no?, que hay que ser valiente para decir, pues mira, vamos a hacer un espectáculo que hoy en día tiene más críticas que cariño. Pues yo sentí la necesidad de colaborar. Digo, pues mira, yo tengo que hacer algo, porque yo soy hermano también de la Macarena, yo tengo que hacer algo, ¿no?, por mi hermandad. Digo, pues mira, ¿qué voy a hacer? Pues lo que nunca he tenido valor, yo le voy a echar valor y voy a escribir un paso doble también. Y entonces, fíjate, se anunció el cartel ha sido todo de primerísima figura: Roca Rey, Morante, Manzanares, la reaparición de Rivera Ordóñez, de Dávila, Miura también, y de Pepe Luis Vázquez. Y también iba un novillero que era el nieto de Manolo Vázquez, ¿no? Es decir, cartel de ensueño. Sin embargo, tuve la imagen de que, digo, sí, ese día van a torear toreros importantísimos, que son figuras, pero ese día quien manda en la plaza, usando un símil taurino, es la Virgen. De hecho, la plaza se llenó de esperanza, estaba adornado, maravilloso. Entonces vi como si esos toreros tan grandiosos, por un día, fueran los subalternos de la Virgen, ¿no?, fueran los banderilleros. Y tú sabes que en el mundo del toro a los subalternos se le da el nombre de la cuadrilla, ¿no?, que por otro lado es una palabra que también tiene connotaciones cofrades, ¿no?, eso es la cuadrilla. Entonces vi ahí esa palabra, el puente perfecto para unir los dos mundos, el mundo del taurino y el mundo cofrade, que por otro lado la Macarena siempre ha sido una hermandad muy taurina, ¿no? Fíjate que fue la primera virgen que se vistió de luto, de negro, cuando murió Joselito el Gallo, ¿no?, que era el gran benefactor de la hermandad. Entonces digo, ya está, se me ocurrió el título antes que la obra, fue Cuadrilla de la Esperanza. Entonces, fíjate que ha sido la obra posiblemente que más rápido he escrito, porque en una semana la tenía ya hasta instrumentada. Que aquí está mi pareja, Elisa, que ella es la que yo siempre, era la que escucha siempre en primera todo lo que sale de mi cabeza, ¿no? Y le dije, me acuerdo que salimos a cenar en el mes de julio, era el 27, ¿no?
la famosa noche aquella de la luna de sangre. Y le dije, Elisa, voy a escribir un pasodoble. Y me miró así, ¿tú un pasodoble? Y digo que sí, coño, ¿por qué no? Y me acuerdo que aquella noche se lo tararé, me había puesto en el mío, se me ha ocurrido este pum, pum, pum. Y ella me dice, pues eso va a ser un pelotazo. ¿Tú crees? Para adelante, está. Se lo dice la jefa. Entonces, al día siguiente ya me puse a escribir un sábado. Y el martes ya se lo mandé terminado. Digo, escucha esto, ¿qué te parece? Dice, ya está, escúchalo. Me encantó, digo, para adelante, ¿no? Y en 3 días más lo terminé el instrumental. Y por eso te digo que ha sido una sorpresa, porque pues, la fluidez con la que me ha salido la música. Te decía antes, yo me tomo muchísimo tiempo para escribir. En esta ocasión, una semana, yo creo que eso no me va a volver a pasar nunca más. Y se estrenó, pues fíjate, hablábamos antes del estreno de Como tú ninguna, ¿no? Pues este pasodoble se ha estrenado como yo creo que no se ha estrenado ninguno de los grandes pasodobles, porque se dio la circunstancia de que este año también la banda de Tejera, que es la banda que toca en La Maestranza, cumplía 80 años como la banda oficial de La Maestranza, ¿no? Entonces, claro, Tejera dijo, esta es la ocasión. Entonces, antes de que empezara la corrida, ellos hicieron un pasacalle por todo el albero y se fueron al centro del redondel y allí se estrenó el pasodoble. O sea, que fíjate tú que puesta de aro. Ya después se le tocó a Pepe Luis en La Faena y nada, como la gente también me volvió a decir lo mismo, que aquello sonaba clásico, sonaba pasodoble de toda la vida. Y, digo, pues, y suena Macarena. Y suena Macarena también. Bueno, David, ahora mismo ¿en qué estás trabajando? ¿Hay algún proyecto por ahí importante? Sí, bueno, lo siguiente que tengo ya ahí en el horno es el año que viene se celebra el 50º de la Hermandad de la Sed de Sevilla, con la que tengo también relación por amigos y tal. Entonces ellos pues tuve el honor de que me designaran el compositor de una efeméride tan importante, ¿no? Entonces pues le estoy dando los últimos retoques a esa marcha, que se va a estrenar en un próximo mes de febrero, y además en un sitio muy bonito y muy desconocido de Sevilla, que es el Teatro de Capitanía, que hay en la Plaza de España, ¿no? Hay muchísimos sevillanos que todavía no saben que en la Plaza de España, aquel complejo tan grande, hay un teatro nada menos que de Aníbal González, que es una joya del regionalismo. Entonces, pues, en eso estamos, porque además es una marcha que he intentado darle 2 o 3 vueltas más a la tuerca, ¿no? Y intentar dar unos pasos más desde el punto de vista técnico, y creo que tiene aspectos que van a sorprender mucho esa marcha. Y bueno, tengo más cosas en el horno, aparte de marchas, pues estoy haciendo un concierto para corneta y orquesta. La corneta es un instrumento que todavía falta darle la categoría de sinfónico, ¿no? Ya tiene muchísima importancia, pero que pasa a formar parte de la nómina normal de instrumentos de metal, ¿no? Sí, porque parece que es un instrumento que está... Sí, todavía desde determinados sectores se le mira un poco como con... Sí, pero no. Pasó lo mismo con la guitarra flamenca. La guitarra flamenca, fíjate, asombra al mundo entero. Sin embargo, hace 50 años pues, se lo miraba un poco como de segunda fila. Fíjate la famosa polémica que hubo entre Andrés Segovia y Paco de Lucía. Y Andrés Segovia, siendo como era un dios de la guitarra, sin embargo, llegó a criticar a Paco de Lucía, ¿no? Estamos hablando de Paco de Lucía. Sin embargo, fíjate, hoy la guitarra flamenca, pues, santo y seña en todo el mundo. Entonces yo creo que a la corneta falta todavía que los compositores le demos ese espaldarazo, ¿no? Y ¿por qué no? Sacarla del ambiente de la Semana Santa para darle también una dimensión sinfónica y que la gente vea que es un instrumento que se puede adaptar a todo tipo de música, ¿no? Entonces estoy también trabajando en una obra clásica para corneta y orquesta. Y bueno, y 20.000 cosas más. Bueno, pues ya para terminar, porque ya vamos de vuelta,
¿Cuál es la imagen de tu devoción? Aunque me lo imagino. Hombre, la Virgen de la Esperanza, la Macarena. Aparte de la Macarena, ¿eres hermano de otras hermandades? No, solamente de... Macareno total, ¿no? Vamos a ver, yo soy típico sevillano, artible, y a mí me gustan todas, ¿no? Porque además hablábamos antes allí, ¿te acuerdas? Antes de que empezara el acto, que todas las hermandades son especiales, ¿no? Y a poco que te acerques a ellas, escarbes en su historia, en su patrimonio, son un universo, ¿no? En sí mismos, ¿no? Entonces, precisamente la riqueza que tiene la Semana Santa es la gran diversidad que hay, las personalidades tan distintas que hay en Sevilla, ¿no? Entonces me gusta disfrutar de todo. Obviamente mi devoción es la Macarena, pero yo no me perdería nunca a la amargura, o no me pierdo nunca al Valle o a la Estrella, ¿no? Es decir, que no es ser exclusivista. Cuando hay que pedir algo... Hombre, hay que ir al arco. Tu marcha preferida que no sea de tu autoría, que no sea tuya. Una marcha. No, yo siempre que me preguntan eso digo dos. Bueno, porque, pues dime dos. Como te dije antes, la música procesional para mí es una moneda de dos caras, ¿no? La marcha triunfal con corneta y la marcha fúnebre, ¿no? Pues yo hubiera dado mi brazo derecho por escribir Estrella Sublime y el izquierdo por escribir Virgen del Valle. Creo que son los dos arquetipos perfectos, porque no se puede decir más con menos medio. Entonces, esas dos. ¿Y un autor? ¿O dos, en este caso? Autor se te voy diciendo López Farfán, pero por lo que te dije antes, porque fue el gran genio, el gran revolucionario. ¿Y un lugar, una calle, una plaza para escuchar esas marchas? Un lugar, pues mira, la Plaza del Museo, por ejemplo, es un sitio magnífico, la calle Parra, la Macarena, yo qué sé, ver venir al Señor, ¿no? Al gran poder por su calle, ¿no? por Jesús del gran poder, ¿no? Entre ese silencio hay muchos rincones. A ti, si te dieran a elegir, ¿qué banda escogerías para que tocara tus marchas? Esa es una pregunta. No la tengo que hacer. Me vas a buscar muchos enemigos, ¿eh? Bueno. No, hombre, yo creo que, mira... Siempre hay alguna banda, ¿no? Hombre, yo no sé, yo tengo una relación muy especial con Tejera. He tenido la suerte de estrenar, con ellos estrené Saeta Jerezana, con ellos estrené Subida al Calvario, con ellos estrené El Paso Doble. También tengo una relación muy especial con La Cigarrera. Ellos estrenaron Como tú ninguna, que ahí se dice pronto, y han estrenado El Amor Crucificado, con El Carmen, con La Oliva. Es decir, no sé, yo creo que las bandas cada una le ponen su personalidad a la música. Piensa que la música en el pentagrama, eso está muerto. Entonces se necesita después del músico, en este caso a la banda, que son los que le insuflan vida, ¿no? Y hay una cosa muy maravillosa de todo esto, que es que cuando tú después escuchas una obra tuya, en este caso una banda, descubres aspectos que a ti mismo se te habían pasado por alto, ¿no? Entonces la banda y el director en ese sentido es una extensión del compositor, porque lo que están haciendo realmente es contribuir a la creación de una obra. Entonces, desde ese punto de vista, lo bonito es que cada una le da una personalidad distinta a la obra. Tú escuchas Estrella Sublime a 5 bandas y son 5, parece 5 marchas distintas. Si hay 3 que suenan lo mismo, malo. Tiene que ser cada una suene distinta. Esa es la riqueza de este arte, que se está creando o se está recreando en el momento en que se está interpretando. Pues nada, por nuestra parte, David, ha sido un auténtico lujo, un verdadero placer de haber aprendido contigo, de haberte escuchado todas esas anécdotas, todos estos detalles de tu experiencia como autor. Ahora la banda, si no me equivoco, Pepe, vais a 2 marchas son, Soleá de Triana y Subida al Calvario, obras también de David Hurtado Torres. A mí me gustaría despedirme, bueno, primero agradeciéndoles a todos su asistencia, ¿no?, a este acto, que hace, con el frío que hace, pues de verdad le tenían que dar a ustedes ahí un premio. Yo estoy aquí pajarito. Y después me gustaría también agradecer y reconocer a la banda de
Tarifa, ¿no? Yo cuando llegaba aquí he visto una banda, sobre todo lo que más me ha emocionado es ver a tantos chiquillos, ¿no? Que eso es el futuro de la música, ¿no? Entonces les pediría que se sintieran muy orgullosos de la banda y de que la apoyen porque están haciendo un trabajo maravilloso y que el aplauso más fuerte de esta noche, por favor, se lo demos a ellos. A mí me gustaría preguntarle una cosilla antes de interpretar. Subida al Calvario y Soledad de Triana, porque creo que cada una de ellas tiene una historia, sobre todo Subida al Calvario creo que tiene una historia detrás, ¿no? Bueno, Subida al Calvario es prácticamente ¿no? es un experimento de marcha, ¿no? Porque a mí me gusta mucho la pintura. Es más, yo de cuando era niño, yo pensaba que iba a ser pintor. Yo empecé dibujando y que pensaba que iba a ser pintor. Después la música se me cruzó en mi camino y le puse los cuentos a la pintura. Y entonces, pero me gusta mucho. Entonces, siempre veo cuando yo estaba en el conservatorio, en la asignatura de Historia del Arte, recuerdo que me causó muchísimo impacto un cuadro de Tintoretto, un pintor italiano muy bueno, que se llama precisamente Subida al Calvario. Me acuerdo cuando lo vi, fue un descubrimiento, un colorido, tal. Y es una idea que me fue acompañando durante mi vida. Digo, yo tengo que escribir algo que represente esa escena. Porque fíjate que se habrán representado veces en la historia del arte ese momento, ¿no? En el que Jesús sube al Calvario con la cruz. Sin embargo, ese cuadro me transmitía algo que no me había transmitido ningún otro. Y es una escena terrible, ¿no? Cristo ahí que no puede con el peso de la cruz, pero si te fijas en su rostro, en medio de esa locura, de gritos, de palos, de cosas, lo que te sorprende es la dignidad, ¿no? Entonces es como la única persona que, a pesar de lo que está pasando allí, tan terrible, sigue conservando la dignidad intacta. Y eso a mí me llegó. Entonces, yo sabía que algún día escribiría una obra relacionada con ese tema. Y lo hice en 2011 y entonces traté de plasmar sonoramente lo que yo veía allí. Y entonces me olvidé de lo que es la forma marcha, las secciones típicas, y lo que utilicé para escribir esta obra es una técnica que se emplea en la ópera, que la puso de moda el compositor alemán Wagner, que son los leitmotiv. Los leitmotiv son un conjunto de notas, una pequeña melodía que lo que intenta es de expresar, de representar un personaje, una acción, un objeto o algo. Entonces, la marcha está contando una historia, ¿no? Que es desde que Jesús carga con la cruz y intento hasta que el oyente, que intento hacer participar al oyente, sea más que un oyente, un espectador de esa escena, como si estuviera ahí. Y al final de la marcha, la sensación que da es que llega un momento en que tú te apartas ya del camino y ves como Cristo se aleja para terminar su recorrido y tú ves la escena ya alejarse, ¿no? Entonces, por ahí un vídeo en el que desgrano exactamente lo que significa cada motivo melódico. Y Soledad de Triana, pues la marcha dedicada a Esperanza de Triana, quise también utilizar uno de las melodías del cante flamenco por excelencia de Triana, es la soleá, ¿no? Entonces creo que nunca se había hecho antes coger dos de las soleares más emblemáticas de Triana y adaptarla a marcha. Y bueno, creo que no quedó demasiado mal. Espero que les guste. Sí, vamos a hacer primero Calvario. Hacemos primero Subida al Calvario y después Soledad de Triana.
conscientes, ¿no? A los jóvenes que son.
Bueno, agradecer la presencia tanto de David como de Paco, que nos han hecho que hoy aprendamos un poquito más sobre este mundo. Yo el primero, yo he escuchado hoy muchísimas cosas muy atento, y me quedo con muchas anécdotas, con muchos momentos. Y bueno, queremos entregar un detalle a los dos, tanto a David como a Paco. Muchas gracias. Y bueno, con la idea de que creamos que haya servido para algo, que haya servido para que se repita también otra vez, que esto que tenga una continuidad. Y bueno, nosotros despedimos con una marcha más, que realmente no sé qué vamos a tocar, porque hemos traído muchas cosas dependiendo de cómo iba terminando el concierto. Sugerencia como tú ninguna. ¿Sí? Bueno, sí, habíamos pensado en hacer un turno de palabras también, por si había alguno de vosotros que estuviese interesado en preguntar algo. Bueno, ya está en vosotros, si os gustaría saber algo, tanto de David, tanto de Paco, por la experiencia que tiene en su mundo cofrade, pues está ahí, bueno, es el momento. Si no... David Hurtado lo tenemos aquí amarrado durante un rato, todavía esta noche, y no lo dejamos escapar todavía. Si no, ahora lo pueden preguntar ahora en la cerveza. Sí, está bien. Un compositor, perdón. Actual. Sí. Bueno, pues muy bueno, muy amigo mío. Entonces me gusta mucho Cristóbal. Me gusta mucho también un compositor que hay en Córdoba, Alfonso Lozano, compositor maravilloso también. Bueno, y aquí en Sevilla, aquí en Cádiz, en la provincia, tenéis a García Pulido, que es un grandísimo músico también, Chico Pulido, de Puerto Real. Entonces, yo esos tres me gustan mucho y además tengo la suerte de que son grandes amigos míos. Sí, sabe mucho, sabe mucho. Sabe estar detrás de un paso, que eso es muy difícil, porque yo he visto grandísimos directores, no voy a dar el nombre obviamente, pinchar detrás de un palio y tener que venir a llamarle la atención porque iban los tambores descuadrados. Entonces, para tocar detrás de un palio, aparte de ser un grandísimo músico, pues hay que saber muchísimo de Semana Santa y de paso. Y José Manuel Tejera, o sea, bueno, él lo ha heredado de su padre, el añorado Pepín era una de las personas que mejor sabía estar detrás de un paso. Bueno, y también José Manuel Toscano, pues también es una persona que sabe muy bien lo que hay que hacer detrás de un paso. Hay muchos directores que saben estar muy bien, no hay que decirles nada. Gracias. Una marcha para desfile militar y hacía ya en Tarifa sonaba hace muchos años. Creo que aquellos que quizás conocíais aquel momento, es una marcha de Jaime Teixidor que se titula Las Pilaricas. Es una marcha de gloria que nosotros es la primera vez que la vamos a tocar. Traíamos dos de este compositor, vamos a tocar una para despedirnos y nada. Esperemos que la velada haya sido por lo menos agradable y, insisto, muchísimas gracias a David por ese pido un fortísimo aplauso y a Paco por